tres factores simultáneamente. Primero, que el epicentro del terremoto está en el mar. Correcto. Se cumplió ayer. Segundo, que sea de magnitud superior a 7, no se cumplió, este era 6.8. Y tercero, que sea de poca profundidad, 8, 9, 10, 11, 12, y sí se cumplió, era 10. Por tanto, de las tres variables que tú necesitas, se cumplieron 2. Eso quiere decir que no había que emitir alerta de tsunami. Seguimos en Matutino Submundo en este lunes 11 de noviembre del 2024, y nosotros tenemos la oportunidad ahora de conectar por la vía telefónica con toda una autoridad para hablar de asuntos meteorológicos, de lluvias, de sismos. Hablamos de el ingeniero Osiris de León, que está en la vía telefónica con nosotros. Buenos días, ingeniero. Aquí estamos Maximiliana Mansueta, Ana Daisy Guerrero y José Tomás Paulino, quien les habla. Buenos días. Buenos días, José Tomás, amigo y hermano de mucho tiempo. Buenos días, Ana Daisy. Buenos días para Maxi. Buenos días también para Graimer Méndez y para todo el público. Un inmenso honor estar en comunicación con ustedes tempranito esta mañana de este lunes, inicio de semana. Me gusta esa energía de usted siempre, ingeniero, fuerte y activo. Gracias inmensa, pero no tanta energía como la que ustedes tienen y transmiten a todo el pueblo dominicano. Gracias. ¿Qué puede usted decirnos de estos sismos de ayer? En la República Dominicana hubo movimiento telúrico en la región este del país de unos 4.5 grados en la escala de Richter. Hubo uno de 6.8, 6.7 que tocó potentemente a Cuba. ¿Qué es lo que está pasando con la Tierra? Porque por un lado tenemos sismos y por otro lado tenemos muchísimas lluvias que han causado destrucción y muertes en muchos países. Sobre todo conocemos el tema ya de Valencia, más de 200 muertos. Así es, mira, un tema importante de analizar: qué está pasando con el clima, qué está pasando con la Tierra. Nosotros acá en el Caribe pertenecemos a la placa tectónica del Caribe, que es el nombre que tiene porque todos los países del Caribe están ahí, excepto Cuba, que pertenece a la placa tectónica de Norteamérica. Pero justo en la zona de Santiago de Cuba está el borde de contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Y ahí se produjo ayer, cerca del mediodía, una ruptura importante que derivó en un terremoto de magnitud 6.8. Afortunadamente no hay pérdidas de vidas reportadas hasta ahora, solamente algunas pérdidas menores a nivel de daños en estructuras. Por suerte fue a 125 kilómetros al oeste de Santiago de Cuba, que es la ciudad más importante del litoral sur de la isla de Cuba, y las comunidades cercanas ahí a la zona epicentral son comunidades que están levantadas mayormente sobre roca, y eso impidió que se produjesen daños mayores. Sí hay reportes de algunos postes de tendido eléctrico que han caído. Eso ha contribuido a agravar un poquito más el problema eléctrico. También antes de ese terremoto se había producido una hora antes otro terremoto de magnitud 5.9 que entra en la categoría de sismo premonitor, sismo adelantado. Siempre que tú tienes un terremoto importante en alguna parte del planeta Tierra y posteriormente, media hora después, una hora después, 2 horas después, tú tienes un evento mayor, el primero se clasifica, si es de menor magnitud, como sacudida premonitora y el otro como sacudida mayor. Por tanto, los que ocurrieron de magnitud entre 4 y 4.7 con posterioridad a ese entran en la categoría de réplicas. Pero está un poco calmada la situación a nivel del sur de Cuba y a nivel del oriente, porque se sintió en todo el oriente, e inclusive el sismo de mayor magnitud, que fue el de 6.8, se sintió en la Florida. Es decir, desde Miami-Dade hasta allá arriba, hasta la zona de Orlando. La gente lo sintió y lo reportó. Lo que quiere decir que fue un sismo importante. Y esa magnitud coincide con la magnitud
de los eventos sísmicos que normalmente se producen del lado oeste de Santiago de Cuba, porque justo ahí en Santiago de Cuba el límite de placa tiene una deformación, tiene un plegamiento, es como si fuera una curva fuerte de una carretera, y eso limita el proceso de ruptura, y entonces cuando vienen los eventos, ahí no se han producido en las últimas décadas eventos de magnitud superior a 7, pero sí, hubo mucho pánico, mucho miedo, mucha preocupación en Cuba ayer, pero ya la cosa está en calma. Osiris, Ana Daisy Guerrero de este lado, buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. Hermana. Mira, me gustaría saber, yo sé que producto de este terremoto que ocurrió el día de ayer, ¿cuáles serían las consecuencias para la República Dominicana? Y es que se presume un tsunami, para RD por la costa sur. ¿Cuáles serían las consecuencias, el nivel de riesgo que tendría en el caso de la provincia de Pedernales? Se emitió, de hecho, una alerta de tsunami ayer por Hay una alerta de tsunami, así es. Mira, Ana Daisy, para que se produzca un tsunami, se necesitan que se conjuguen 3 factores simultáneamente. Primero, que el epicentro del terremoto esté en el mar. Correcto. Se cumplió ayer. Segundo, que sea de magnitud superior a 7, no se cumplió, este era 6.8. Y tercero, que sea de poca profundidad, 8, 9, 10, 11, 12, y sí se cumplió, era 10. Por tanto, de las 3 variables que tú necesitas, se cumplieron 2. Eso quiere decir que no había que emitir alerta de tsunami, ni preocuparse por tsunami, ni se produjo tsunami. De hecho, algunas personas me llamaron temprano, justo cuando ocurrió el evento, y me preguntaron si había posibilidad de tsunami, y le dije que no, que había que descartarlo porque el sismo era de magnitud 6.8. Si hubiese sido 7, 7.2, 7.5, sí hubiese sido necesario pensar en tsunami. Por tanto, no hay que pensar en tsunami para Pedernales, para Oviedo, para Juancho, para Enriquillo, para Paraíso, para Barahona, porque en realidad no se va a producir. Si tú tienes que pensar en la posibilidad de que como hubo una doble ruptura sísmica ayer, con separación de 1 hora entre una y otra, eso desplace lateralmente el borde de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica, donde está Cuba, y la placa del Caribe, donde estamos nosotros. Y que eso te pueda estar generando durante esta semana algunos temblores importantes entre la zona de Cabo Haitiano, que es Haití, y la zona de Samaná, que es República Dominicana. Entonces ahí se te pueden producir algunos temblores porque ese empuje de ayer que liberó esa energía y produjo esa ruptura, te va a generar en algún momento ahí en la costa atlántica algún temblor durante los días de esta semana, pero no se espera que vaya a ser nada importante. Siempre que hemos tenido eventos sísmicos en esa franja, luego 48 horas después, 72 horas después se producen otros temblores menores, pero la gente, si ya está anticipada, no entra en pánico, porque si maneja la información, sabe que eso es un evento normal cuando tú tienes una ruptura sísmica en la región a lo largo de esa falla. Sin embargo, Osiris, la zona norte ha estado recibiendo una cantidad importante de lluvias en los últimos días. De hecho, Puerto Plata es una de las provincias que ha sido más afectada por las lluvias. Tal vez un movimiento de repente con toda esa saturación de suelo que tenemos puede ser un tanto peligroso. Sí, eso es cierto, tienes razón. Si el suelo está muy saturado y se produce un evento sísmico importante, eso hace que se pueda producir un desprendimiento de una masa de tierra. Sobre todo, por ejemplo, en Puerto Plata, tú tienes la Loma Isabel de Torres, que en su cara norte y noroeste es muy escarpada, muy vertical, y ahí tradicionalmente cuando llueve mucho, parte de esa agua de lluvia se infiltra a través de un sistema cavernoso, y entonces eso hace que el suelo se comporte con menos
Por tanto, ¿Cuáles factores? si te tiembla la tierra por ahí, te puede provocar algún deslizamiento frente a la Loma Isabel de Torres y en la parte de atrás de la Loma Isabel de Torres. ¿Cuáles factores pudieran incidir para que ocurra un tsunami, querido Osiris? Para que ocurra un tsunami como el que tú tuviste el 4 de agosto de 1946 en la zona de Matanzas, Nagua, aquel era un terremoto de magnitud 8.1, el epicentro estuvo en el mar, en la bahía escocesa, y era de poca profundidad, 10 kilómetros. Entonces ya ahí sí están dadas las variables para que obligatoriamente se produzca un evento marino que sea destructor, tipo tsunami. Es decir, porque recordemos que la escala sísmica es logarítmica. Cada vez que tú subes una unidad, la energía se multiplica por 32. Lo que quiere decir que un terremoto de magnitud 8 es 32 veces más fuerte que uno de magnitud 7. Entonces, si se te produce un terremoto de magnitud superior a 7 en la costa atlántica, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, que es lo típico en estas regiones, sí, ahí tú puedes tener un tsunami y la gente que vive a nivel de playa, cota baja, cota 20, 30, 40, 50 centímetros por encima del nivel del mar, que era lo que pasaba en la zona de Matanzas, donde hoy está Matancita. La gente vivía muy bajo ahí porque la cota era apenas unos cuantos centímetros por encima del nivel del mar. Entonces por ahí el mar entró con mucha facilidad y arrasó por completo toda la comunidad. Entonces son las variables que se toman en cuenta, pero el que vive en zona alta, en zona de farallones, zona de arrecifes levantados, ese no tiene peligro. El peligro solamente está en la zona de playas bajas, que la gente ha construido viviendas cercanas o establecimientos comerciales cercanos, y ahí sí hay que tomar la debida precaución. Pero no, esto no quiere decir que se vaya a producir un evento sísmico de magnitud superior a 7 por la zona de Puerto Plata, no. Bueno, lo más que se pueden producir son eventos de magnitud cercana a 4 en la zona, pero siempre hay que monitorear, porque cuando hay una ruptura importante, como la que se produjo ayer en Cuba, tú tienes que monitorear toda la región para ver qué puede estar pasando en las próximas 48 o 72 horas. Las autoridades han anunciado un periodo de lluvias de por lo menos 24 horas continuas. Ha estado lloviendo desde anoche, ya los suelos están saturados y han enviado advertencias a los ciudadanos para que tomen sus precauciones, sus previsiones. Todo esto con la intención de evitar desgracias en caso, por ejemplo, de inundaciones, de deslizamientos de tierra. Usted como geólogo, que es un hombre altamente conocedor, ¿cuál es la recomendación que envía a los ciudadanos en este momento? Primero, toda la gente que vive cerca de ríos, arroyos y cañadas, y la gente que vive en zonas bajas, zonas que históricamente se han inundado y que el vecino, el comunitario de esa área conoce cuáles son las partes que se inundan, debe tomar las debidas precauciones, porque durante todo el día de hoy vamos a estar teniendo lluvias importantes desde Punta Cana, Cabo Engaño, Capcana y Boca de Yuma, siguiendo todo el litoral sur hasta Pedernales. Eso quiere decir que eso incluye a Bayahíbe, a La Romana, a San Pedro de Macorís, a Juan Dolio, a Guayacanes, a Boca Chica, a Santo Domingo, a Jaina, a San Cristóbal, a Baní, a Asua, sube también a San José de Ocoa, donde con frecuencia se producen deslizamientos. Eso incluye Asua, Barahona, Vicente Noble, Tamayo, Paraíso, Enriquillo, Juancho, Oviedo, Pedernales. Toda esa franja va a tener lluvias importantes durante toda la mañana de hoy, pero eso se extiende también a lo largo de la autopista Duarte, desde Santo Domingo hasta Santiago. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por permitirnos esta conexión telefónica. Esperamos que pueda estar presencialmente por aquí, por nuestro estudio en los próximos días. Nosotros vamos a una pausa comercial. Al regreso tendremos al ingeniero Salazar, el gerente general de EGID, que es la empresa de generación hidroeléctrica, y vamos a estar hablando de esa advertencia de que van a desaguar la presa de Aguacate. Quédese con nosotros, aquí falta mucho más contenido. Esto es Matutino Su Mundo.